Así es, su señoría. Adelante, defensa. Muchas gracias, su señoría. Su señoría, la defensa solicita que no se vincule a proceso a mi representada, toda vez que no se cumplen con los requisitos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que de acuerdo a la fracción cuarta existe la excluyente de delito, prevista en el artículo 29, apartado B, fracción primera, denominada la legítima defensa. Para arribar a tal conclusión, tenemos como datos y medios de prueba los siguientes. La declaración de mi representada, quien estableció que al momento del hecho estaba siendo atacada y lesionada por su esposo, el señor Alejandro Campos Rodríguez, quien tenía una ventaja sobre ella por la fuerza y su propia condición física de mi representada. Toda vez que previo al hecho que se le pretende acusar a mi representada, el occiso se encontraba sometiendo a la señorita Raquel con diversos golpes en el cuerpo y aventando a mi representada al suelo, lo cual le ocasionó dificultad para moverse. Además, señala mi representada que ya en varias ocasiones anteriores al hecho había sido víctima de agresiones y lesiones propinadas por su esposo, el señor Alejandro Campos Rodríguez. Hechos que se encuentran corroborados a través del medio de prueba realizado mediante la entrevista de Cristal Fernández Martínez, recabada por la Fiscalía, quien es vecina de mi representada y quien declaró el día de los hechos que mi representada se encontraba en un estado de ataque de pánico. Incluso menciona que mi representada se encontraba con lesiones en su cuerpo y cojeando por un golpe en su cadera. Incluso, señoría, la testigo menciona que no es la primera ocasión que mi representada se ve afectado tanto física como verbalmente por el ahora occiso. La testigo establece que esta conducta lleva desde hace meses, que constantemente veía a la señorita Raquel Carrillo golpeada y siendo sometida por el señor Alejandro Campos. Fue tanta la preocupación de la testigo, su señoría, que incluso en una ocasión llevó a mi representada al hospital y se quedó internada por 2 días, derivado de los golpes que le fueron propiciados por parte del señor Alejandro Campos Rodríguez. Además, como dato de prueba, se cuenta con 2 imágenes fotográficas aportadas por la testigo Cristal Fernández, en las cuales se aprecia a la señora Raquel y diversas lesiones en su cuerpo y muslo izquierdo, las cuales estableció le fueron tomadas cuando acudió al auxilio de mi representada hace varios meses, cuando el señor Alejandro Campos Rodríguez la golpeó. Lo establecido por la defensa no queda aislado, su señoría. Se cuenta con el informe del Hospital Santa Prisca, elaborado por el doctor Ricardo Martín Toscano, quien posterior a la detención de mi representada, estableció en dicho dictamen que la misma contaba con una lesión en la cadera, en el muslo izquierdo y antebrazo izquierdo. Es decir, corrobora la agresión y lesiones que momentos antes del hecho estaba siendo víctima mi representada. Por todo lo anterior, en términos del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita esta defensa se dicte auto de no vinculación al proceso. Es cuanto, señoría. Gracias, defensa. Procedo a resolver. De acuerdo a los datos de prueba escuchados en la presente audiencia, estimo que quedan colmadas las pretensiones de la Fiscalía, toda vez que se reúnen los requisitos hasta este momento del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y no así la exclusión de culpabilidad que establece la defensa. Por tal motivo, se dicta auto de vinculación a proceso en contra de la señora Raquel Castillo Padilla por los hechos constitutivos del delito de homicidio señalados por la Fiscalía. ¿Algo más, fiscal? Fiscal, ¿alguna otra petición? Sí, su señoría. Esta fiscalía, en términos del artículo 131, fracción 19 del Código Nacional. Sí, ¿me escuchó? ¿Hay algún Sí. problema con el audio? Adelante, fiscal. No, se escucha bien. Adelante. Vale. De acuerdo. Sí, su señoría. Esta fiscalía, en los términos del artículo 131, fracción 19 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita que se impongan las medidas cautelares a la ciudadana Raquel Castillo Padilla, ya que una vez superado el artículo 153 y 154 del mismo ordenamiento legal, que establece que las medidas cautelares deben ser impuestas con la finalidad de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, en su caso, en el entendido de que las mismas tienen que estar debidamente justificadas
y una vez realizada la vinculación a proceso y salvaguardar los derechos que posee aquella persona que se encuentra investigada en la presente causa penal. Con respecto al primer punto, sobre asegurar la presencia del imputado, y de acuerdo a las medidas que son señaladas dentro del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita que se imponga la fracción primera, la cual consiste en la presentación periódica semanal ante la unidad de medidas cautelares, toda vez que en relación al artículo 168, fracción segunda del mismo ordenamiento penal, el máximo de la probable pena a aplicar es de 30 años, con lo cual pudiese considerar atractivo a la imputada sustraerse de la justicia. Es factible y bajo el principio de proporcionalidad de la mínima intervención que se encuentra sujeta a esta autoridad. Y con respecto al segundo punto de garantizar la seguridad del testigo, se invoca la fracción octava del artículo mencionado con anterioridad, que consiste en la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con la ciudadana Janina Domínguez, ya que en relación con el artículo 170, el cual establece un riesgo para la víctima u ofendido, y en este caso a la testigo Janina Domínguez, ya que en atención de las circunstancias del hecho, es posible que ésta sea sujeto de alguna agresión por parte de la imputada, ya que existe el antecedente mencionado en el informe de la Unidad de Medidas Cautelares, en la que menciona que la imputada Raquel Castillo Padilla ha realizado diversas llamadas telefónicas a Janina Domínguez, en las cuales le profiere insultos y amenazas debido a su declaración en la presente causa. Es cuanto, su señoría. Muy bien, Fiscalía. ¿Defensa va a haber debate con relación a la solicitud de medidas cautelares? Sí, su señoría. Adelante. Con fundamento en el artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales, atendiendo al principio de contradicción, me opongo a la imposición a las medidas cautelares solicitadas por parte de la Fiscalía, ya que en base a sus argumentos buscan asegurar la presencia del imputado dentro del procedimiento. Su señoría, primeramente hago de su conocimiento que el informe de la UMECA antes mencionado por la Fiscalía es una prueba ilícita, toda vez que de acuerdo al artículo 20, inciso B, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que cualquier confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio. Por lo tanto, hago de su conocimiento que dicho informe se llevó a cabo por medio de una llamada telefónica con mi representada. Es decir, en ningún momento dentro del informe se establece que mi representada haya sido asistida por un abogado profesional que garantice su adecuada defensa. Por lo tanto, su señoría, a consideración de la suscrita, todo lo establecido por la Fiscalía en relación al informe rendido por la Unidad de Medidas Cautelares no puede ser tomado en cuenta, toda vez que le fueron violados los derechos fundamentales a mi representada. Por lo tanto, se solicita que se excluya el informe de la UMECA en términos de los artículos 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales con relación al artículo 20, inciso A, fracción novena de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que refiere la Fiscalía en relación a la presentación periódica semanal ante la Unidad de Medidas Cautelares, su señoría, dicha petición por parte de la Fiscalía contraviene con el principio de presunción de inocencia, toda vez que mi representada, de acuerdo a su declaración, señaló un domicilio establecido en la calle Reforma número 321-A5A, Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, lo cual nos lleva a presumir que tiene arraigo en el Estado. Además, se estableció que trabaja para la segunda sala del Tribunal Civil de la Ciudad de México, no pasando por alto la actitud de mi representada, quien fue quien le dio parte a la policía a través de su vecina para que tuvieran conocimiento sobre los hechos, por lo cual es evidente que no existe peligro de sustracción de la acción de la justicia por parte de mi representada, que una vez expuestas estas justificaciones por las cuales se pretende aplicar una medida cautelar a mi representada, bien, me permito señalar que la única justificación consiste en la clasificación jurídica por la cual fue vinculada a proceso, no teniendo ninguna prueba idónea que se establezca que mi representada se pudiera sustraer de la justicia. Por lo tanto, su señoría considera que la suscrita no es viable imponer a mi representada cualquier tipo de medida cautelar, toda vez que existe una justificación de arraigo en la ciudad y se ha comprometido ante esta autoridad cada una de las veces que se le ha sido requerido. Es cuanto, su señoría. Muy bien, defensa. Pues bien, procedo a resolver con relación a las medidas cautelares.